19, acá lo que vamos a estar trabajando es justamente sobre el mercado de bienes en economía abierta. Vamos a ver eh, los siguientes temas. Primero, lo que es el equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta, cómo se determina el equilibrio. Y vamos a ver el impacto de perturbaciones. Perturbaciones internas y externas en lo que es producción y en lo que es en balanza comercial, ¿no? Exportaciones e importaciones y eso cómo impacta en la balanza. El impacto de una depreciación real sobre la producción y en la balanza comercial. Acá nosotros hablamos de la variable real como la más relevante porque nosotros suponemos que los agentes son racionales y no tienen ilusión monetaria y lo que le importa son las variables reales. ¿Sí? Ahora, la verdad es que no es menor el efecto nominalidad a veces sobre la economía. Después lo que tenemos es el análisis de equilibrio de las relaciones entre el ahorro, la inversión y la balanza comercial. También lo vamos a estar mencionando en el capítulo. Acá lo que tenemos, y esto recuerden justamente lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Nosotros miramos lo que es la demanda de bienes interiores, y acá lo que nosotros tenemos es, mirá, nosotros tenemos los bienes, la oferta que está disponible en la economía, y decimos, mirá, acá lo que tenemos es el consumo más la inversión más el gasto, menos, ¿no? La demanda de bienes interiores es la demanda de bienes menos los que vienen de importados, entonces menos las importaciones dividido el tipo de cambio real, porque estamos hablando de variables reales, más las exportaciones. Entonces nosotros tenemos una demanda nacional que es igual al consumo más la inversión más el gasto. Vemos que el consumo depende obviamente, como ya lo sabemos, como lo decimos desde el principio de la materia, del ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos y depende obviamente positivamente del ingreso disponible. Más la inversión depende obviamente de la renta también, ¿no? De la renta, y esto acá está puesto como que es de un solo periodo, pero siempre es de la proyección de renta futura y demás, ¿no? Vos invertís hoy en función de las rentas que vas a tener en el futuro, con lo cual estás mirando mucho la evolución de la renta, en función de si yo espero que la renta suba, que yo lo tengo eso correlacionado positivamente con la inversión, y negativamente con la tasa de interés, ¿no? Con R. Cuanto más alta la tasa de interés, más baja la tasa de inversión que nosotros tenemos en la economía. Y después tenemos, obviamente, la demanda nacional que suma el gasto público. De otro lado, lo que tenemos son las importaciones. Las importaciones dependen de qué cosa. Renta. Cuanto más renta tenés, más incentivo total tenés. Y lo relacionamos con el tipo de cambio real negativamente, ¿no? Entonces, un aumento del tipo de cambio lo que va a estar haciendo es que nosotros importemos menos. Esta es la relación. Y cuando nosotros hacemos ese análisis de tipo de cambio real, de otro lado lo que tenemos es el lado de las exportaciones, que de qué van a depender las exportaciones. Las exportaciones van a depender de la renta que tienen en los países a los cuales nosotros le vendemos, ¿no? Si nosotros exportamos a Brasil y la renta de Brasil aumenta, a nosotros nos van a aumentar, obviamente, las ventas a ese mercado. ¿Por qué? Porque ese mercado está mejor. Entonces, las exportaciones dependen de la renta exterior positivamente y positivamente respecto del tipo de cambio real, ¿no? Entonces digo, mira, si el tipo de cambio real aumenta, nosotros aumentamos las exportaciones. ¿Sí? De esta manera estamos expresando el tipo de cambio real. Cuando aumenta el tipo de cambio real, nosotros estamos en mejores condiciones de exportar e importamos menos. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Ahora vamos a mirar esto gráficamente. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan el gráfico? Nosotros ponemos producción y de otro lado ponemos demanda. Tenemos la demanda nacional, esta es la curva de D que ustedes tienen ahí. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos esto, queremos ver los distintos efectos, nosotros decimos, mirá, movés las exportaciones, ¿qué es lo que va a estar pasando? Ese movimiento que estás viendo en el panel de la derecha, ¿no? Las exportaciones lo que hacen es te corren la demanda arriba, ¿sí? Y del lado de las importaciones lo que vos tenías era que tenías en función de una renta, a medida que te iba subiendo la renta, te aumentaban las importaciones. Un comportamiento como el que tiene en el panel de abajo a la izquierda, un cambio en la pendiente. A medida que aumenta la producción, a medida que aumenta el PBI, las importaciones también van aumentando. Con las exportaciones no te pasa eso respecto a la producción tuya. Te pasa mirando la producción del otro.
porque mirando la producción tuya, desplazamientos paralelos. ¿Okay? Entonces, ahí nosotros tenemos ese gráfico y si nosotros definimos la parte de superávit comercial o déficit comercial como la diferencia entre las expo y las impo, esto es bastante simple. Decimos, mirá, las exportaciones, cuando yo miro para el nivel de PBI más bajo, mismo nivel de exportaciones, menos importaciones, con lo cual vos para un PBI más bajo vas a tener tendencia a un superávit comercial más alto. ¿Por qué? Porque naturalmente sí tenés menos incentivos de importar y las exportaciones se mantienen fijas porque depende del exterior. Cuando miro la relación entre PBI y la parte de superávit o déficit comercial, vamos a estar mirando es eso. A nivel de producción más bajo, yo tengo más superávit comercial, a nivel de producción más alto, importo más. ¿Sí? Entonces, a medida que la economía crece y demás, tengo incentivo a importar cada vez más. Entonces, esto me genera una presión en el comercio exterior, generándome un cierto déficit. ¿Está claro? Bien. Todo esto, nosotros tenemos una situación de equilibrio que nosotros ya la vimos. Nosotros hacíamos la condición de equilibrio entre la demanda y la recta de 45 grados y buscamos la producción de equilibrio. Esa producción de equilibrio puede estar para cualquier nivel. En este caso, en este gráfico, lo que nosotros tenemos es ese equilibrio que nosotros tenemos en el mercado de bienes, estaría dado, por ejemplo, en ese gráfico, en una situación donde hay un déficit comercial. ¿Sí? Entonces, puede darse una situación de déficit, una situación de equilibrio, una situación de superávit. Esto no puede ser por siempre, no puedo estar en una situación donde siempre tenga déficit o donde siempre tenga superávit, pero en el corto plazo podemos llegar a estar teniendo cualquiera de esas situaciones. Ahora lo que vamos a ver es, los efectos que tendrían variaciones de diferentes parámetros sobre el equilibrio. Decimos, mirá, yo estoy en una situación inicial, esta situación inicial yo la hago en una situación donde yo tengo equilibrio en el comercio exterior, expo-impo, las iguales. Y nosotros decidimos aumentar el gasto público. Nosotros aumentamos el gasto público, lo que tenemos era qué cosa. Aumentaba la demanda interior, esto está relacionado con el aumento del gasto público, es un traslado de esa curva de demanda, ZZ a ZZ'. Bueno, bárbaro, te aumenta. El componente que te está aumentando del PBI, ¿cuál es? El gasto público. Las exportaciones, en el modelo que yo estoy planteando hasta ahora, quedan iguales. ¿Por qué? Porque las exportaciones dependen del otro, ¿no? Y el otro no cambió. Con lo cual, esto no cambia las exportaciones, pero sí te van a cambiar las importaciones. ¿Por qué? Porque este aumento en el PBI de equilibrio hace que vos quieras importar más. Entonces, partiendo de una situación de equilibrio, este aumento en la demanda interior generada por un aumento del gasto público te genera, al mismo tiempo que un aumento del PBI, un aumento en el déficit comercial. Es decir, que parte de la demanda de bienes locales va a estar abastecida por importaciones. ¿Está claro? Otra perturbación que nosotros podríamos tener, otro cambio que nosotros tenemos posiblemente sobre una situación de equilibrio, podría llegar a ser diciendo, bueno, ¿qué pasa si tengo un crecimiento en el país vecino, ¿no? en nuestro cliente? Sí, vale para las buenas, vale para las malas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la economía de Brasil aumenta? Es este gráfico. ¿Qué pasa si cae? Es el efecto en contrario, ¿no? Si aumenta, va a estar pasando ¿qué es? Vos estás suponiendo que el impacto que vos tenés es que te aumentó la demanda, exportaciones, aumentan las exportaciones, y eso te genera un movimiento. Cuando tenés este movimiento, a vos lo que te genera obviamente es ¿qué cosa? Un cambio en el PBI de equilibrio. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés este cambio en el PBI de equilibrio, también te va a cambiar pues, el resultado de las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque tenés el desplazamiento de la curva de exportaciones. Las importaciones estaban en la misma curva que vos ya tenías graficada. Y lo que tenés es este desplazamiento de la curva de exportaciones netas. ¿Sí? Vos tenías una situación inicial, esta situación inicial estaba en el punto A, pasaste al punto C, este punto C que vos estás teniendo como ves a lo largo de la demanda y
tenés ese punto. Ahora, cuando vos mirás la de 45 grados, tenés un salto y este salto está provocado por las exportaciones netas, que son los que te van a estar consumiendo los bienes interiores, y esto te va a estar llevando después a un nuevo equilibrio más a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a traccionar y vas a tener un multiplicador de la demanda. ¿Ok? Este aumento en el PBI externo vale lo mismo para un aumento público del exterior, un aumento de lo que sea, ¿no? La economía de tu socio comercial. Ahora, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de tener una depreciación o una apreciación de la moneda local de manera real. Y acá lo que nosotros vamos a estar mirando es, bueno, cuáles son los efectos que nosotros tenemos en la economía producto de depreciación. Esto es lo que se conoce como la condición de Marshall-Lerner. Acá lo que nosotros tenemos es que una depreciación real lo que va a provocar es un aumento en las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, cuando definimos esto, que había una relación entre justamente el tipo de cambio y las exportaciones y tipo de cambio y las importaciones. ¿Y qué decíamos? Decíamos que si aumentaba, el valor del tipo real aumentaba, lo que nosotros teníamos era una depreciación real, aumentaban las exportaciones y al mismo tiempo disminuían las importaciones. Con lo cual, claramente, nosotros tenemos que ese va a ser el efecto sobre el tipo sobre la producción de equilibrio y sobre las exportaciones netas. ¿Qué es lo que genera entonces? Una depreciación que te genera es un desplazamiento de la curva de exportaciones. Nosotros tenemos. Ya lo tienen, lo volvemos a mirar. Claramente lo que tenés es exportaciones netas y el impacto. Fíjate que la única variable que estamos moviendo es evidentemente el cambio, es la que te estamos diciendo, ¿no? La depreciación del tipo de cambio. Esta depreciación del tipo de cambio lo que te hace es te desplaza la curva de exportaciones netas, te desplaza la curva de exportaciones netas que vos tenías en la situación, te la desplaza hacia arriba y eso te mueve la curva de demanda agregada. ¿Sí? Vos tenés esto y vos, cuando tenés esta situación, vos podrías esto acompañarlo con otro tipo de situaciones. Ahí lo que vos tenés es una, una depreciación real, a vos te permite a vos exportar más, importar menos, y esto te da lugar a que vos le puedas aplicar al mismo tiempo otro tipo de políticas fiscales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esta es una curva que es interesante, que es la curva J. Decimos, mira, si yo hoy justo en la Argentina estamos bastante complicados, si yo hoy estuviera en una Argentina estable, relativamente hablando estable, y tenemos una depreciación, esto inmediatamente a mí me va a mejorar las exportaciones netas. Y la respuesta es no. Al principio no. ¿Cómo que no? Van a decir, no. Esto se conoce como la curva J. La curva J, esto tiene que ver con que el movimiento que vos tenés sobre las exportaciones netas al principio no es tan claro, ¿sí? Y esto, ¿por qué? Porque cuando vos tenés la, la variación al principio, lo que vos tenés es que en términos de esfuerzo de, de tu economía, al principio es como que te cambió el tipo de cambio, vos requerís e importás al final del día en términos de tu Producto Bruto a precios corrientes mucho más. ¿Por qué? Porque tenés que pagar más pesos por dólar. Y como se te volvió más caro, al principio, en el balance, al principio es como que las importaciones te crecen y las exportaciones no te crecen tan rápidamente. ¿Sí? Entonces, en términos reales es a precios reales en pesos en la República Argentina, al principio pesa más el efecto de que las importaciones se te vuelven más caras
y las exportaciones no reaccionan tanto al principio. ¿Ok? Ahora, después de eso, empieza a ajustar de otra manera el tipo de cambio y tarda un poco. Entonces, las exportaciones netas empiezan a reaccionar de otra forma. Al principio de una devaluación, lo que termina mandando es que tenés menos poder de compra localmente. Esto te ahoga con las importaciones, te quedan muy caras y las exportaciones no te reaccionan tan rápidamente. Después va a ir ajustando y vas a ir exportando más y las exportaciones se van a ajustar. Y esto es a lo largo del tiempo. Al principio, el efecto que nosotros teníamos previsto de una depreciación no es tan instantáneo como lo teníamos en el modelo anterior, que era como que decís, inmediatamente tengo el efecto. No es inmediato. Tarda un poco, y esto es lo que se llama la curva de J, el proceso natural de ajuste que te va a llevar a lo largo del tiempo. ¿Dudas de estos temas que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo de los que estuvieron mirando y leyendo los capítulos que no se haya quedado claro, que quieran que reforcemos? Si no, ahora lo que vamos a estar haciendo es vamos a trabajar con esta ecuación, lo que es ahorro-inversión, de ahorro-inversión, y acá lo que nosotros tenemos es el tema que habíamos visto al principio de la materia también, cuando habíamos visto al principio el modelo de las tres brechas. Dábamos de alguna manera la relación que había entre el ahorro y la inversión, y habíamos dicho de que en realidad el ahorro que lleva a la inversión, si el ahorro doméstico estaba por debajo de la inversión, podíamos eventualmente financiar esta inversión adicional, aun cuando no tuviéramos los recursos, si desde afuera de alguna manera nos lo prestaran. ¿Cómo es que nos lo prestan desde afuera? Y nos lo prestan desde afuera cuando no nos piden tantos bienes y servicios exportados como nos mandan importados. Es decir, cuando nosotros tenemos que las exportaciones netas son negativas, hay un ahorro externo que nos está financiando de alguna manera a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensa que cuando vos estás exportando un bien, es algo que vos podrías consumir y que dejaste de consumir. Y cuando vos estás importando algo, es algo que el del otro país podría llegar a estar consumiendo y que no está consumiendo para mandártelo a vos. Si las exportaciones netas son positivas, eso significa que las exportaciones son superiores a las importaciones. Si nosotros exportamos por 100, importamos por 50. Hay 50 en bienes que los mandamos al exterior y que no estamos importando. Es decir, ciertos bienes que nosotros podríamos haber consumido que no lo estamos haciendo. ¿Y eso que estamos haciendo? Y nos lo estamos ahorrando. ¿No? Estamos financiando de que el otro lo esté utilizando en ese momento. Entonces acá volvemos a la condición de equilibrio que teníamos en el modelo ISLM. Desde el principio nosotros decíamos, mirá, cuando nosotros teníamos el equilibrio, decíamos que el ingreso, el I es igual al consumo más la inversión más el gasto, más las expo menos las impo, ¿no? Más las expo menos las impo, ahí están, pensemos esto, ¿no? Las impo están expresadas están en dólares, como quien dice, y al multiplicar por tipo de cambio real, las traigo a moneda local para expresar todo esto en términos locales, en términos de nuestra propia economía, y lo podemos mirar tanto en lo que tiene que ver con renta o lo podemos mirar con el ahorro, ¿no? Recordemos que la igualdad la teníamos desde el principio, entonces esto que nosotros teníamos en la equivalencia de la ecuación 1 lo tenemos en la ecuación 2. En la ecuación 2 lo que decimos es que el ahorro tiene que ser igual a la inversión más el gasto menos los impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto y los impuestos? El gasto público menos los impuestos, si hay equilibrio fiscal, eso es cero. Si hay déficit fiscal, ¿qué significa? Significa que gastás plata que no recaudaste. Es un G más grande que T. Si vos tenés G más grande que T, 100 más grande que 50 de impuestos, esos 50 que vos estás gastando con el gasto público, no estás cobrándolo de impuestos,
En algún lado tiene que salir. Entonces, una de dos, o desplazás inversión, o si no desplazas inversión, te lo tienen que estar mandando desde afuera, te lo tienen que permitir desde afuera. ¿Está claro? Entonces, ese G menos T es el ahorro público, del sector público. Y por el otro lado lo que tenemos es las exportaciones netas. Y las exportaciones netas son las que nos van a estar diciendo justamente esto, ¿no? Es, si exportamos netamente, nosotros nos estamos privando de consumir ciertos bienes locales porque estamos mandando afuera por sobre lo que traemos de afuera. Entonces, acá lo que tenemos es que las exportaciones netas terminan siendo iguales a qué cosa? Al ahorro más P menos G, que es el ahorro público, ¿sí? Menos la inversión. Es decir, las exportaciones netas tienen que ser iguales a qué cosa? A la diferencia entre el ahorro público y esa parte del ahorro privado, ese no me invertí, ¿no? Entonces, si yo tuviera que las exportaciones netas son 0, 0, 0, exporté lo mismo que importé, hay equilibrio en el sector público, T menos G igual a 0, tenemos que tener que el ahorro y la inversión son iguales. Ahorro y la inversión son iguales. Las exportaciones netas son 100, significa que el ahorro tiene que ser 100 más grande que las inversiones. ¿Está claro? ¿Entienden esa diferencia? Menos I, el ahorro menos la inversión, tiene que ser igual a 100, a esas exportaciones netas, a eso que nosotros mandamos al exterior, que no importamos del exterior. ¿Está claro? ¿Dudas? Este tema de lo que es el movimiento del mercado de bienes, cuando hablamos bienes, es bienes y servicios. ¿Algo que quieren que miremos adicionalmente hoy? Pues ya estamos. Sin demás, cerramos acá